Hola, muy buen día con todos. Soy Manuel Valencia, estudiante de la Oliana Extensión Chone de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales. Hoy les traigo un tema muy interesante del cual pues tenemos que estar muy empapados nosotros como ciudadanos, el cual es los derechos humanos y su aplicación en el Ecuador. Bien, los derechos humanos y su aplicación en el Ecuador. Los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales para exigir su cumplimiento, ¿verdad? Eso no quiere decir que el respeto, protección, la realización constituye el más alto poder del Estado. Y estas son garantías esenciales para que podamos nosotros vivir como seres humanos en sí, ya que sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, ni inteligencia, talento, espiritualidad, entre varias otras cosas, ¿verdad? Mediante esta declaración, pues los estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ¿no?, sean tratados de igual manera. Nos dice, los derechos humanos rigen las relaciones de convivencia humana, orientan al ordenamiento jurídico institucional y tienen una función crítica frente al orden establecido. Todo derecho implica un deber, ¿no? Exactamente. Habitualmente se definen como inherentes a la persona, es decir, que son intransmisibles. Es decir, que estos derechos humanos son universales del ser humano, es decir, para todos los seres humanos, ya que son de manera igualitaria. Así como también son incompatibles con los sistemas basados en la superioridad de, ya sea de raza, pueblo o cualquier grupo, ¿no? Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Así es, legalmente pues se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Y para muchos, además, pues la doctrina de los derechos humanos pues se extiende más allá del derecho y conforma también una base ética y moral que debe fomentarse de regularización pues del orden geopolítico, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Y aún así, sin embargo, pues existe un permanente debate en lo que es el ámbito de la filosofía y la ciencia política, sobre lo que tiene que ver la fundamentación, la naturaleza, el contenido, e incluso sobre la existencia de los derechos humanos, ¿no? Ahora se va a hablar sobre un poquito de los fundamentos de los derechos humanos. Aquí existen varios tipos de fundamentos, ¿no? Uno es la dignidad humana, que es la base de desarrollo pues, de los derechos humanos y se refiere al valor inherente, como lo mencioné anteriormente, que tiene cada persona por su condición de individuo de la especie humana, ¿no? La libertad, que es un punto muy importante, ya que es el atributo de las personas en sí, que nos permite, ¿no?, autodeterminarnos pues, y decidir sobre las opciones que, que en este caso nos dan sentido pues, ¿no?, a nuestra existencia. La igualdad, que es una parte del reconocimiento de las diferencias naturales y culturales que existen entre todos los seres humanos. Bien, lo que es la igualdad formal, esto más bien implica que las normas jurídicas traten a todas las personas con neutralidad, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Lo que es la igualdad material, esto más bien implica por dos, se aísla más bien o se apega a dos partes, ¿no? Una es que las personas no tengan obstáculos que impidan el ejercicio efectivo, obviamente, del goce de estos derechos humanos en sí. Y la otra es que puedan ejercer estos derechos en las mismas condiciones que otras personas. Y por último, también la discriminación, porque cuando una persona excluye a otra, entonces ahí está existiendo una discriminación, ¿no? Basada en cualquier característica personal o colectiva, ¿no? En este sentido, pues, el ejercicio o el goce de los derechos en condiciones de igualdad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de los derechos humanos, pues un poco apegándonos a los artículos, ¿no?, de la República, ¿no? Los derechos de libertad.
En el artículo 16, pues, se reconoce y se garantizará a las personas muchos derechos, entre los cuales en el listado unos cuantos, de los que son un poquito de más importancia, pues, que es el desarrollo de la inviolabilidad de la vida, es decir, que no habrá pena de muerte, el derecho a una vida digna, es decir, que asegura una buena alimentación, una buena nutrición, una buena salud, vivienda, educación, trabajo, entre muchas cosas, ¿no? El derecho a la integridad personal, pues que ahí incluye varias cosas, la integridad física, moral, sexual, una vida libre de violencia, la prohibición de la tortura, ¿no? Eso está prohibido, la prohibición del uso de material genético, derecho a la igualdad formal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, o sea, sin más limitaciones que los derechos de los demás, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente, ya sea en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, ¿no? Como ser humano, obviamente tiene todo el derecho. El derecho a guardar reservas sobre sus convicciones, pues, ya que nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas, ¿no? El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, por cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. Aquí en este punto la prohibición de salir del país pues solo podrá ser ordenada por un juez altamente competente, se podría decir, ya que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida corre peligro, ¿no? Derecho también a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un tipo de trabajo gratuito o forzoso, salvo el caso que la determine la ley ya. También el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual, pues nadie no podrá ser retenida ni examinada excepto que ya la ley lo prevista, ¿no? El derecho a la inviolabilidad de domicilio, nadie podrá ingresar a un domicilio sin ningún tipo de orden de un juez, salvo el caso que la ley lo establezca, ¿no? Y en lo que tiene que ver derechos de protección, como lo vemos aquí, nos hemos basado en dos artículos, en el 76 y en el 77, en el cual en el 76 pues, nos dice que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, obviamente se va a asegurar el derecho al debido proceso, ¿no? Que van a incluir las garantías siguientes. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, es decir, que mientras que no se le declare la culpabilidad, va a ser inocente. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse, pues, no esté tipificado en la ley como infracción penal, ¿no? No, tampoco se le va a aplicar ninguna sanción no prevista por la Constitución o la ley. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, ¿no? En el artículo 77, pues, nos dice que en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. La privación de la libertad se aplicarán excepcionalmente cuando sea necesario para garantizar la comparecencia, ¿no? Comparecencia en el proceso, o para, en este caso, asegurar el cumplimiento de la pena, ¿no? Esto obviamente se va a proceder por la orden escrita de un juez, en los casos como va a haber por el tiempo y con las formalidades establecidas, ¿no? Que la ley lo estipula. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden, pues en este caso escrita por un juez competente, salvo en caso de delito flagrante, ¿no? En el momento de la detención, pues el agente que arresta a la persona, ¿no? Tiene el deber de solicitarle o decirle, si en este caso comunicarle, pues que debe permanecer en silencio, y va a solicitar pues asistencia también de un abogado, ya sea público o privado, ¿no? Y también puede comunicarse con un familiar, ¿no? O cualquier persona que indique. Bueno, pues entonces quien haya detenido a una persona con violación de estas normas que se les ha mencionado anteriormente, pues obviamente será sancionado, ya que la ley establece sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, ¿no? Pues en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones, pues, u otras normas, o ya sea por motivos discriminatorios, ¿no?
Bueno, esto es el tema que les he venido a hablar hoy día, pues espero que les haya gustado o les sirva en algún momento para algo. Sin más nada que decir, pues muchas gracias. Bye.